Es un gozo que podamos estar reunidos hoy aquí, en este lugar, en este día. En realidad es muy raro que, sucede cada 7 años más o menos que la Nochebuena, pues el culto de Nochebuena lo tengamos en domingo. En 7 años que vienen lo volvemos a tener en domingo. Entonces así pasa, ¿no? Es como raro. Pero está bien, porque entonces tenemos solamente un día de reunirnos. Y esto es muy, muy gozoso. Y claro, celebramos nosotros hoy, como cada domingo, al Señor Jesús. Y cuando venimos y nos reunimos los domingos, normalmente pensamos en la resurrección, porque nosotros nos reunimos los domingos gracias a que el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana. Y ahora en la resurrección, pues estamos hablando también de el nacimiento. De todas maneras, todo el domingo tiene que ver con Cristo, todo el domingo tiene que ver con el Señor Jesús, y eso es muy importante para nosotros, y me llena de gozo saber que estamos juntos alabando a este maravilloso Señor. El pasaje que vamos a tratar esta tarde está ahí, en este libro que ya nos dirigió nuestro hermano Samuel, en la lectura del capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Solamente voy a repetir un par de versículos para que sea el centro de nuestra atención. Dice los versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta mañana, en el culto que tuvimos, también muy de mucha bendición, de mucho gozo, comentaba yo que algunos textos de la Biblia que nosotros regularmente tratamos en estas fechas, tiene que ver pues con la narrativa del nacimiento de Cristo. Por lo regular se toman en estas fechas, decía yo en la mañana, pasajes de Lucas que nos habla un poco de esta historia de manera cronológica del nacimiento de Cristo. Nos da algunos esbozos doctrinales respecto de lo que significaba el nacimiento de Cristo. Tenemos por ahí pues el ángel anunciando a los pastores el nacimiento del Señor, aquel grupo de ángeles que se aparecieron también diciendo gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Tenemos pues estas historias hermosas. Mateo complementa un poco en este sentido cronológico y añade información a lo que ya Lucas ha estado explicando de una manera bastante importante, bastante detallada, pero tenemos pues un complemento allá. Marcos es un poco diferente, no entra de lleno en el nacimiento, pero va en el ministerio de Cristo complementando la historia de Jesús. Y luego está el Evangelio de Juan, que es bastante más doctrinal y que empieza hablando del verbo, desde que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que tenemos nosotros perfectamente bien acomodado en los 4 evangelios, los 3 sinópticos y el Evangelio de Juan. Tenemos bastante bien completada la información, y tener toda la lectura de todos los evangelios es muy importante para nosotros, para poder entender también cómo es este asunto de la venida del Señor Jesucristo al mundo. Como quiera que sea, nosotros tenemos pues la narrativa de los evangelios en el nacimiento de Jesús, pero también hay una doctrina y una teología alrededor del nacimiento de Cristo. No solamente ahí, pero también el apóstol Pablo tiene información que aportar en el nacimiento de Cristo. De alguna manera, dicho de manera más coloquial, los evangelios nos cuentan que nació, y el apóstol Pablo en algunos de los pasajes que trata, en este particularmente, nos dice las implicaciones de lo que pasó. El Antiguo Testamento nos avisa que va a pasar. Los evangelios nos dice qué pasó, y las cartas del apóstol Pablo y luego Apocalipsis, también las de Pedro un poco, nos dicen las implicaciones o la interpretación teológica doctrinal importante para nosotros de lo que sucedió. Así que tenemos un cuadro perfecto. La Biblia completa pues habla de Cristo.
anunciado en el Antiguo Testamento, venido en los Evangelios y luego aplicado en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, y finalmente la esperanza maravillosa de que un día este Señor que vino un día vendrá otra vez para recogernos y llevarnos con Él por siempre ante su presencia. Pero entonces los textos, cualquier texto que se hable de la Biblia, cualquier pasaje de la Biblia es un texto de Navidad, cualquiera. En realidad cualquiera. Uno diría, ¿cuál? Pues Lucas, Mateo, ¿no? Pero cualquiera, porque todos hablan justo de este maravilloso Señor Jesucristo. También cualquiera habla de la pasión de Jesús. Toda la Biblia pues habla de Jesús. Este pasaje que nosotros tenemos aquí hace un complemento entre el Antiguo Testamento, que es lo que estaba anunciado, habla acerca de lo que sucedió en la venida de Jesús y habla de las implicaciones de la venida de este Señor. Pero toca entonces el pasado. Y nos viene bien a todos nosotros poder tener este panorama completo en una noche como esta, en donde tenemos que llenar nuestros corazones de regocijo de saber que el Señor Jesús fue anunciado, nació y entonces tiene una promesa para la vida de cada uno de nosotros. Sería hueco que solamente tuviéramos una historia y le diéramos valor nada más a la historia que nos aprendemos de memoria sin las implicaciones. Mucha gente hoy día tiene la información precisa del Señor cuando nació, tiene toda esta información. El mundo normalmente alrededor de nosotros hay una gran cantidad de personas que ahora mismo hacen hasta pesebres, hacen incluso nacimientos, ponen incluso árboles, hacen incluso escenificaciones, hay pastorelas incluso bastante blasfemas acerca de los asuntos históricos. Pero nosotros ahora como creyentes tenemos que conjuntar pues toda la información para llenar nuestro corazón, henchir nuestro corazón de gozo y darle sentido, y que usted vaya a cenar hoy a casa también meditando en las implicaciones, lo que implicó el nacimiento de este maravilloso ser que es el Señor Jesucristo. No podemos ir a cenar hoy si no tenemos la información precisa de lo que Pablo nos dice al respecto del nacimiento de Jesús, el Salvador. En la mañana decíamos el Salvador, un Salvador que es Cristo, el Señor. Este Salvador que también tiene señorío sobre nuestras vidas. Pero ¿cómo lo hace el apóstol? El apóstol Pablo es un versado en el Antiguo Testamento, tiene la información precisa del Antiguo Testamento, tiene un panorama completo, tiene una cosmovisión bíblica perfecta, y entonces va al Antiguo Testamento y va a tomar el Antiguo Testamento para traer de manera bastante inteligente, sabia, digamos inspirado por el Espíritu Santo, va a traer poco a poco la información, pero va a tomar un elemento del Antiguo Testamento que nos pareciera un poco contrario, un poco difícil, pero va a tomar este elemento del Antiguo Testamento para aplicarlo en la venida de Cristo. Este elemento del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo va a tomar es nada más y nada menos que la ley. Uno se pregunta ¿por qué la ley? Pero va a hablar de la ley. Incluso en el capítulo 3 de este mismo pasaje se está hablando acerca de la ley. Y para hablar de la ley va a tomar Abraham. Y luego para tomar más vuelo en el asunto de la ley, valga la expresión, va a hablar acerca de los propósitos o el propósito de la ley. Pero esta ley tiene que ser muy bien entendida por los que están escribiendo, los que están escuchando, esta carta. También, por cierto, para nosotros tiene que ser como muy claro. ¿Qué es la ley? ¿Qué tiene que ver la ley con Cristo? ¿Es que la ley y Cristo tienen algo que ver? ¿Que Cristo no representa la gracia y la gracia es contraria a la ley? ¿Cómo podemos pues complementar nosotros la ley con la gracia, la ley con Cristo? ¿Es que de alguna manera Cristo representa también la ley? Así que entonces en este asunto, que es importante, a lo mejor para ustedes no ahora, a lo mejor lo hemos pensado en algún momento, pero para los Gálatas sí que era importante, ¿cómo pues poder complementar los dos asuntos de la ley y la gracia, la ley y Cristo? Bueno, es muy simple. Dice la palabra del Señor que nosotros éramos esclavos de la ley. Incluso en el versículo 23 del capítulo 3 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, dice el texto, confinados bajo la ley, encerrados. Habla de este asunto, encerrados bajo la ley. Estábamos condenados por la ley. ¿Pero qué ley? ¿A qué se refiere con la ley? Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento estaba pues prefigurado Cristo que iba a venir en un futuro. Nadie sabía cuándo. Como hoy día
Tampoco sabemos cuándo va a venir por segunda vez, pero estaba anunciado que iba a venir. Mientras tanto, el Señor, en su inmensa soberanía, en su decreto perfecto eterno, nos puso a los hombres, no a nosotros ahora, pero en el Antiguo Testamento, puso un elemento que sirviera como niñera del pueblo, que le llevara de alguna manera de la mano para que no pudiese la persona llegar a la posibilidad de que por su esfuerzo personal pudiese tener acceso al reino de Dios. Esta niñera que el Señor puso de la mano del pueblo le llama la Biblia ayo. Es el ayo. Este ayo o niñera es la ley. La ley pues es ayo, es como la niñera. Entonces, ¿para qué servía la ley? Bueno, servía la ley para decirnos constantemente: eso que estás haciendo está mal, eso que estás haciendo no lo debes hacer, esto que estás haciendo ofende a Dios, esto que estás haciendo no te permite entrar al gozo del Señor, esto que estás haciendo no te permitiría estar ante la presencia de Dios. Y entonces esa niñera, estorbosa por todos lados, va diciéndonos a cada rato que no podemos, que no debemos, que tenemos que hacer tal cual cosa y no podemos. La ley, de alguna manera, es un espejo que se pone frente a nosotros y que nos hace ver nuestra propia realidad. La ley tiene que ver que la ley, por ejemplo, nos muestra a nosotros tal como somos. Dice la ley, por ejemplo, no codiciarás. Y nosotros nos vemos en ese espejo y estamos diciendo, codiciamos. No mentirás. Y nos vemos en ese espejo y decimos, mentimos. No mirarás a las mujeres porque adulteras con ella en tu corazón. Bueno, pues las vemos y entonces pecamos. Es como un espejo. Y no solamente estas cosas concretas de los 10 mandamientos, pero con todo lo demás. Con todo lo demás. Claro, la ley es producto del pecado. Entonces vino el pecado y el Señor puso normas inalcanzables, normas que no se podían cumplir. La ley era un conflicto, la ley es un problema. La ley se convirtió en un asunto que nos impedía al hombre de aquel tiempo llegar o tener aceptación delante del Señor. El Señor fácilmente pudo haber dicho: el que cumpla con toda la ley tiene mi favor. Pero después del pecado, absolutamente nadie podía cumplir con la ley. Ya sabe, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Qué importante es esta información. Qué importante es saber que la ley está ahí, que nos estorba. Estamos confinados a la ley, estamos presos de la ley. Pero las personas del Antiguo Testamento, aquellos profetas, los hombres de Dios, no solamente en la era profética, antes incluso en la era patriarcal, había la esperanza de que un día había de venir aquel que iba a, en lugar nuestro, cumplir con toda la ley para que nosotros fuésemos rescatados, liberados del yugo de esa misma ley. Pero tenía que pasar un tiempo determinado. De una manera, el apóstol va a decirle a los Gálatas, es un poco como los esclavos. Los niños, por ejemplo, cuando tienen una herencia y se les da la herencia, en aquel tiempo no podían tener posesión de la herencia hasta que no cumplieran una edad determinada, y eran semejantes a los esclavos. Así que los esclavos estaban igual que los niños legítimos herederos de lo que el padre les había dejado. Pero en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Esto no lo digo yo, eso está justo ahí en este pasaje, capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Nosotros, en aquel tiempo, y aquellos hombres, eran entonces como niños. Estaban en la espera de una herencia, eran dueños de todo, pero todavía no habían sido liberados de la esclavitud de la ley. Y tenían que estar bajo curadores, bajo tutores, el tiempo señalado por el Padre. Y el Padre ha puesto la ley como curador, como Señor, como custodio de nosotros.
y puso la ley para que nosotros estuviéramos justo en este margen. ¿Quién pudiera acceder a la gracia del Señor por sus obras, por su trabajo arduo? Absolutamente nadie. Y ahí estaba el curador, ahí estaba la niñera, ahí estaba el tutor para que nos estuviera señalando, nos estuviera diciendo: es imposible que por tu esfuerzo personal pudieses llegar a adquirir la posesión de ser hijo de Dios. Dice el apóstol así: también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos en esclavitud. Ahora, no solamente aquellos hombres del Antiguo Testamento, todas las personas hoy día que no han reconocido que Jesús es el Salvador, que no han nacido de nuevo, siguen en esta condición de esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Siguen esclavos todavía. Por más que se esfuercen, por más que hagan, por más que se empeñen, no ganarán el favor espiritual de Dios. No sé si usted recuerde cuando era niño, podíamos nosotros decir a los papás: sí me he portado mal, pero ¿y si me porto bien? Y si de aquí en adelante me porto bien, ¿me vas a querer más? ¿No? Claro, los padres son pecadores también, ¿no es cierto? Y yo recuerdo, sí, yo alguna vez se lo dije a mi papá, seguro, a mi mamá, más a mi mamá que a mi papá. Papá era muy duro, pero yo se lo dije alguna vez a mi mamá: sí, hijo, sí, si te portas bien de aquí en adelante, vas a tener, por supuesto, ¿no? Aquellas cosas que me pides, mi favor, ¿no? Pero entonces mi conducta cambió un par de días, pero al tercer día volví a las andadas, pues, ¿no? Porque ¿quién puede portarse bien todo el tiempo? Absolutamente nadie. Ahora, pudiésemos llegar con Dios y decirle: Señor, ¿qué tal que me porto bien de aquí en adelante? Si me porto bien de aquí en adelante, ¿puedo tener tu favor? ¿Puedo ser tu hijo? Si no somos creyentes en el Señor, si no hemos nacido de nuevo, no vale absolutamente ninguna conducta positiva nuestra. Ni una. Porque el pecado de ayer oscurece las buenas obras de mañana, de pasado mañana y del resto de nuestra vida. La ley, pues, es la niñera, es el custodio. Y ahí nos tiene, encerrados, confinados, esclavos en los rudimentos del mundo. ¿Pero es que iba a permanecer esto así siempre? ¿Pero es que esto era el destino del hombre siempre? ¿Es que íbamos a estar completamente en esclavitud, en los rudimentos del mundo, en esta esclavitud de la ley toda la vida? Dice entonces Pablo, dándole pues esta interpretación maravillosa, doctrinal, profunda del nacimiento de Cristo. Y con una sola palabra nos da la esperanza. Pero, así como que uno, bueno, descansa uno, hay un pero, hay una posibilidad, hay alguna esperanza, pero, si usted llega al trabajo y le pide a su jefe: ¿me da permiso de salir mañana temprano? No, pero si dice pero, se iluminará su rostro porque hay una esperanza de que hay una posibilidad de que le dejen salir temprano al otro día. Este pero pues es maravilloso. Y entonces el apóstol dice: pero no van a seguir en esclavitud todo el tiempo, no van a seguir en los rudimentos del mundo todo el tiempo, no van a estar sujetos a la ley todo el tiempo, pero, dice el apóstol, pero cuando venga el cumplimiento del tiempo, cuando venga el cumplimiento del tiempo. Fíjese que el apóstol dice cuando vino, el apóstol va a decir, y va a usar esta expresión de el cumplimiento del tiempo. ¿Qué es esto del cumplimiento del tiempo? Para nosotros quizá no signifique mucho, pero para Pablo sí, y para los Gálatas también. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, significa que entonces hubo un tiempo planeado. Entonces hubo un proyecto de tiempo.
Entonces hubo un plan determinado. Entonces el Señor deliberadamente hizo cosas para cumplir con un tiempo específico. Entonces Dios tenía todo bajo control y nada más esperó que viniera el cumplimiento del tiempo. Entonces nos habla de un Dios soberano. Entonces nos habla de un Dios maravilloso que en su plan perfecto planeó cada circunstancia de la humanidad desde el principio de la creación hasta el momento crístico del nacimiento de Jesús. Que no hubo un solo momento ni un solo instante en la historia de la humanidad que Dios no haya planeado desde antes. Esta mañana, para los que estuvieron aquí, comentaba yo que de ninguna manera el Señor va construyendo la historia de la humanidad conforme se van dando las cosas. No lo hace. No crea usted que el Señor está pensando ahorita, y bueno, si queda tal de presidente, entonces tengo este plan. Y si queda el otro de presidente, entonces tengo este otro plan. Esto es imposible. Dios no puede ser sorprendido por las circunstancias del mundo. ¿Por qué? Porque más bien las circunstancias del mundo son sorprendidas por Dios. Porque Dios es el constructor, es el perito arquitecto, es el que hace la historia. Ya decía yo que el día de mañana va a suceder, nosotros no sabemos qué va a pasar, pero Dios sí. ¿Y por qué sí? Porque ya lo hizo. Ya lo construyó, ya lo determinó. Todas las cosas del mundo están prefijadas en el tiempo de Dios. De tal manera entonces que cuando vino el cumplimiento del tiempo es un plan determinado, específico, concreto, detallado de parte de Dios que se vino dando en el momento histórico del mundo hasta el punto culminante en donde Dios dijo: este es el cumplimiento del tiempo que yo determiné antes de la fundación del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando ese tiempo vino en un momento preciso. Algunos piensan, ¿qué tuvo que haber pasado para que ese tiempo se diera? En realidad no tenemos la menor idea, pero algunas cosas nos pueden iluminar un poco el entendimiento. Una, el idioma griego por el helenismo había sido pues ya el idioma común de casi todas las regiones del lugar. Era pues un idioma que se hablaba por todos lados. Dos, es posible que a la llegada de las sinagogas fuera un momento oportuno porque la sinagoga fue el centro de predicación del evangelio del Señor y el Señor tenía que pues venir a la sinagoga para predicarle a los suyos y que los suyos no le recibieran. Y tres, todos los caminos llevaban a Roma. Había una paz romana y entonces Roma tenía el imperio en su poder y entonces era un momento oportunísimo para llegar el evangelio, porque entonces el evangelio iba a ser difundido. Y cuatro, es posible que ahora con todas las vías de comunicación el evangelio pudiese traspasar fronteras e ir a cualquier parte, como sucedió para los viajes misioneros de los cuales Pablo es evidentemente parte y testigo. ¿Será que esto sí es el cumplimiento del tiempo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que llegó en el momento justo, en el momento preciso. El apóstol dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Y qué pasó en el cumplimiento del tiempo? Ya se cumplió el tiempo. ¿Y entonces qué? Pues en el cumplimiento del tiempo pasó algo maravilloso. Dios envió a su Hijo. El momento más importante en el cumplimiento del tiempo es que Dios envió a su Hijo. Esto es muy importante, amado hermano. Es tan importante porque entonces rompe con la idea de que Cristo es un ser creado. Rompe con la idea de que Cristo fue un hombre común, nacido como cualquiera, de padre y madre, y que luego el Señor a este ser, que era muy bueno, lo escoge para ser el Redentor. No, de ninguna manera. Lo que este texto está hablando, lo que el pasaje hace énfasis que Dios envió a su Hijo, es que este proyecto eterno se encarna en Cristo y Dios determina que en ese cumplimiento del tiempo venga Cristo. Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y vimos su gloria. Este Verbo se hizo carne.
Dios envió a su Hijo. ¿Por qué no lo envió de mayor? ¿Por qué no simplemente apareció un buen día con la espada desenvainada en un gran corcel blanco y derrocó al imperio dominante? Y atacó a Satanás con sus ángeles y compró y redimió a toda la humanidad para salvarla por siempre. No lo hizo así. ¿De qué manera, qué método escogió el Señor para enviar a su Hijo? Algo muy importante tenía que ver pues con las profecías del Antiguo Testamento. Ya había sido profetizado por Isaías que iba a ser un hijo, un niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Era necesario que viniese como bebé. Era necesario que naciese de una virgen. Tenía que cumplirse aquello que el Señor había planeado y Dios no iba a cambiar su plan, porque Dios no está sujeto al mundo. Y lo que sucedió entonces es que el Señor envió a su Hijo, dice la Biblia, envió a su Hijo y lo envió nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dos cosas importantes. Primero dice nacido de mujer. Yo me preguntaba, ¿será que el apóstol Pablo no sabía el nombre de la mujer? Por supuesto que lo sabía. Claro que lo sabía. Pero no era tan importante. No era tan importante decir que era María. En realidad María no es tan importante. Vamos, no es importante. Importante es la obra redentora que se gestó en el vientre de aquella mujer que había sido elegida por Dios. Nacido de mujer tiene que ver con que el Señor había determinado que esto sucediera. Y claro, desde antes de la fundación del mundo el Señor había determinado que fuera María, claro. Pero nacido de mujer. No exalta a la mujer, pero hace la referencia a la mujer, nacido de mujer. Conocemos la historia, porque sabemos que nació en Belén y sabemos que nació de María. Y también sabemos que de María fue el primogénito, lo cual excluye que sea el unigénito. Y si es el primogénito, es porque hay más. Así que nacido de mujer, nace de María, nace de una mujer como Él lo tenía planeado y es nacido bajo la ley. Bajo la ley. Todas las leyes que se puedan ustedes imaginar, que en realidad dos: la natural y la de Dios, que estaba pues establecida en los hombres en las leyes del mundo. La natural porque entonces tuvo que estar engendrado en el vientre de una mujer. Y tenía que pasar por todo el proceso, amado hermano, de 9 meses de embarazo. Y tuvo que pasar María por todos los dolores de parto. Y tuvo que nacer como cualquiera de nosotros. La única diferencia es que no hubo participación de varón porque fue del Espíritu Santo. Pero entonces nació bajo la ley, bajo esta ley. Y tuvo que nacer, y tuvo que crecer, y tuvo que alimentarse, y tuvo que sudar, y tuvo que sangrar, y tuvo que llorar, y tuvo que caminar, y tuvo que dolerle sus pies, por supuesto, al caminar. Pasó por todas las circunstancias de la ley. Y no solamente esta ley, sino incluso fue sujeto él a todas las demás leyes. La ley ceremonial fue sujeto a todas las leyes. La ley del mundo, cuando no estaba en contra de Dios, y él se sujeta a toda la ley. Y esto es tan significativo porque hemos dicho que nosotros estábamos bajo la misma ley a la cual él se sujetó. Pero esta ley a la cual él se sujetó y que nosotros también estábamos bajo esta esclavitud, él vino bajo esta ley para que nosotros pudiésemos librarnos de esta ley, porque había uno que nos representaba que iba a cumplir con toda la ley. Por eso dice el apóstol que fue nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bajo la ley. Necesitábamos un representante, pues, que cumpliera con toda la ley. Y él se sometió voluntariamente
sin tener que hacerlo, voluntariamente se sujetó a la ley, a toda, completa. Y uno se pregunta, ¿pero con qué propósito? ¿Para qué? ¿Qué iba a ganar Cristo con esto? Bueno, le voy a decir que fuera crucificado, que fuera vituperado, que fuera escupido, perseguido, crucificado, muerto, que fuera ignorado, que fuera insultado. Ese es el precio de sujetarse a la ley. Pero eso estaba lejos de la mente del Señor, porque lo que estaba en la mente del Señor, que sí sabía que esto iba a pasar, porque además el Señor tenía ese currículum ya determinado desde las profecías, experimentado en quebranto, varón de dolores. Pero había un propósito divino, un propósito redentor. ¿Para qué lo hizo? Dice el texto, en el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Sabe por qué en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley? Para redimirnos de la ley, para redimirnos a nosotros que estábamos bajo la ley, para rescatarnos de la condición y de la maldición de la ley. Capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Nos redimió de la maldición de la ley. Hermanos, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer con un propósito, nacido de la ley con este propósito, para redimirnos de la maldición de la ley. La ley nos condena. Si no cumplimos con toda la ley, todos los días de nuestra vida, desde que nacemos hasta que muramos, no nos salvamos. Esta era la maldición de la ley. ¿Quién podía salir liberado de tal maldición? Cualquier persona que desde su concepción hasta su muerte, que no peque, puede salvarse. Esto es la maldición de la ley. ¿Quién puede salvarse? Y entonces el Señor mandó a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estábamos bajo la ley, los que no podíamos con el enemigo que es la muerte, los que no podíamos con aquel enemigo que es el pecado. Cuánta lucha en nuestras vidas hemos tenido para que no sea contada mi falta. Mi padre me perdona, mi madre me perdona, mi esposa me perdona, mi esposo me perdona, mis hijos me perdonan. Pero el Señor, si he transgredido su ley, Él no perdona a quien ha transgredido su ley si no ha creído en Cristo como Señor y Salvador. No la perdona. Se va al infierno. Y el Señor, en el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que nos redimiese a nosotros, a los que nos escogió, pues, a los que nos dio la salvación, a los que estábamos predestinados, planeados desde antes de la fundación del mundo. Nos hace salvos, nos redime, pues nos compra para sí, porque estábamos bajo la ley. Y al comprarnos, al redimirnos, nos da una característica, nos da un lugar, nos da una cualidad maravillosa. ¿Sabe cuál? De ser sus hijos. Hasta entonces. No todos son hijos de Dios. No todos. Solamente a los que han sido redimidos por el Señor. No todos. Dice el texto: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero hijos solo aquellos
que han sido adoptados por Cristo, redimidos por Cristo. Y cuando Cristo vino al mundo, nacido allá en Belén como un bebé, vino para redimir a los que estábamos bajo la ley y darnos esta característica, esta cualidad de hijos. De hijos. Usted y yo somos hijos. Si usted cree que Jesús es el Salvador y ha depositado toda su confianza y cree que Él es Dios y que es su Señor y Salvador y vive de acuerdo a lo que Él demanda, o por lo menos le hace la lucha, entonces usted es hijo adoptado de Dios. Hijo natural solamente tiene uno, el primogénito y unigénito, Jesús. Todos los demás somos adoptados por Cristo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando el Señor envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, nos redimió y nos dio este lindo llamamiento. Nos distinguió como sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Él. No a todos, a los que creen en Él. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo sé que soy su hijo? No es simple ni sencillo. ¿Cómo sé? Porque Él me da la certeza en mi espíritu. Porque me comparte de su espíritu. Versículo número 6. Y cuando sois hijos, es decir, cuando ustedes han sido adoptados como hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Tenemos el espíritu de Cristo. Tenemos el espíritu de Cristo, el cual clama: Abba, Abba, Padre. ¿Cómo sé que soy su hijo? Porque el Espíritu Santo da testimonio a mi Espíritu Santo de que soy su hijo. He sido adoptado por Él. Cuando Cristo nació en Belén, estaba ya trayendo en su temporalidad, trayendo a su familia hijos e hijas. Lo ha hecho desde siempre. Pero cuando vino, se cumplió el tiempo. Y a partir de ese momento, todos los que le recibimos, los que hemos creído en Él, nos dio potestad de ser hechos sus hijos. Y nos participó el Espíritu Dios de su Hijo. Ese Espíritu que hace que nosotros podamos clamar: Abba, Abba, Padre. Siempre la expresión Abba, Padre, tiene que ver con la adopción. Pablo a los romanos les dijo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. Nos participó de su espíritu. Abba, Padre, alguna vez lo dije, no es papito. Abba, Padre, es de los padres el Padre. Ab es Padre y Padre es Padre. Por lo tanto, Ab es el Padre de los padres. Si hay un papá de los papás, es Cristo. Es el Espíritu, es el Señor. De los padres, el Padre. Es como decir el Rey de Reyes. Así que entonces el Espíritu de Cristo que está conmigo me hace identificarme con Él como hermano, y juntos podemos decirle al Señor: Abba, Padre, porque el Espíritu de Cristo mora en mí. Y entonces por eso el apóstol Pablo termina diciendo: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo. Amados hermanos, nosotros estamos celebrando pues el nacimiento de Cristo. Pero no nos podemos quedar con un bebé en un pesebre, sino que tenemos que pensar que ese bebé que nació en Belén vino en el cumplimiento del tiempo, enviado por Dios, nacido de mujer y bajo la ley, para que nos redimiese a los que estábamos bajo la ley y para que nos diese la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, entonces Dios, en este acto maravilloso, envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y por eso hoy podemos clamar: Abba, Abba, Padre. Ya no la ley está encima de nosotros. Ya no somos esclavos. Ahora somos hijos. Y como somos hijos de Dios, adoptados por Él, ya tenemos herencia entonces. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Sí nació Cristo un día. Sí nos interesa saber del ángel y de los ángeles. Pero más nos interesa creer y saber las implicaciones de ese nacimiento, que es que hemos sido rescatados de la ley, que hemos sido adoptados, que ha sido participado el Espíritu de Cristo a nuestro espíritu y que tenemos una herencia maravillosa reservada para nosotros allá en el cielo, juntamente con Cristo. Oramos. Señor, maravilloso Señor, Jesús nació, pero el nacimiento de Jesús de ninguna manera puede parecerse al nacimiento de cualquiera de nosotros. Sí, desde el punto de vista de las cosas naturales, pero el nacimiento de Cristo, Señor, fue un momento culminante de tu historia, de tu propia historia, de la historia de la redención, que en tu revelación progresiva se fue dando paso a paso hasta que vino el cumplimiento del tiempo. Entonces Cristo nació en Belén y nos redimió a los que estábamos bajo la ley y nos dio la adopción de hijos y nos participó del Espíritu del Hijo, con el cual podemos clamar a ti ahora: Abba, Padre. Así que ya no más esclavos, sino hijos. Y como hijos, también herederos por medio de Cristo. Gracias, Señor, por esta obra tan maravillosa que has hecho para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.